Después de 20 años de intervención internacional militar en Afganistán, la OTAN pide que los países mantengan su presencia diplomática para apoyar el gobierno afgano. Sin embargo, ante el avance del talibán, también crece el cierre de embajadas o su reducción al mínimo de la operación, como Alemania. Reduciremos el personal de la embajada alemana en Kabul al mínimo absoluto necesario desde el punto de vista operativo en los próximos días. Una medida de evacuación desesperada, cuando los insurgentes se encuentran a apenas 100 kilómetros de Kabul. Ante ello, las Fuerzas Armadas Occidentales están sacando a sus ciudadanos del país. Estados Unidos va a utilizar a 3.000 soldados para la retirada, mientras que Australia trabaja para evacuar a todos sus ciudadanos. Cerramos nuestra embajada en Kabul el 28 de mayo y devolvimos a los diplomáticos no residentes en Afganistán. Y ahora estamos repatriando a aquellos que llevan trabajando con nosotros desde hace tiempo. En este contexto, las Naciones Unidas advierten de la gravedad. El conflicto se ha acelerado mucho más rápido de lo pensado y la situación tiene todas las características de una catástrofe humanitaria. Y en plena crisis también se empiezan a buscar los culpables. Voces de Reino Unido señalan a la retirada de las tropas estadounidenses. Este es un gran error estratégico de Estados Unidos y de sus aliados. En pocas semanas el talibán ha recuperado el terreno perdido en 20 años. Y mientras la comunidad internacional huye de la posible captura de Kabul, los locales tratan de conseguir una visa extranjera o, en la mayoría de casos, cruzar la frontera a un país vecino. ¡Lo vamos a lograr! ¡Benito Simón Bolívar! ¡Por aquí está su espíritu todavía! Se trata de una crisis de años que pareciera que no tiene solución, pero de nuevo se abre una puerta. Si todo sale bien, el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición venezolana empiezan ahora un proceso de diálogo. Y su sede es México. Pero no es la primera tentativa de diálogo entre las dos partes. Ya ha habido intentos que fracasaron. ¿Hay posibilidades reales de que ese diálogo genere resultados? ¿O será una vía que se cerrará nuevamente de un portazo? Acá te lo contamos y te ponemos la noticia en contexto. Que haya diálogos entre la oposición y gobierno en Venezuela para buscar una salida a la crisis política no es una novedad. Ya hubo intentos en República Dominicana en 2018 y Barbados en 2019. Ambos fracasaron. Y ahora surge una nueva posibilidad, propuesta por Noruega, país nórdico con experiencia como negociador internacional. Se propone que México sea sede para llevar a cabo estas negociaciones. Una pregunta clave es entonces, ¿qué quiere el gobierno de Nicolás Maduro y qué quieren los representantes de la oposición? Ya hemos prehablado una agenda compleja, difícil, y nos hemos puesto de acuerdo en las bases del arranque del diálogo. El oficialismo espera que se levanten las sanciones en contra de Venezuela y que se reconozca su legitimidad, muy cuestionada tras las elecciones presidenciales de 2018. La crisis económica obliga a Maduro a buscar el diálogo. Por su parte, la oposición quiere establecer un calendario electoral y la garantía de que habrá elecciones democráticas. Sin embargo, las posturas no siempre han estado cerca. Y el modelo de la antipatria, entreguista, pidiñanqui. Y por otro lado, recordemos que la oposición intentó incluso un levantamiento militar fallido contra Maduro. Es el momento es ahora. Luego de este levantamiento, la oposición perdió rumbo y protagonismo. A la mesa acuden ahora representantes del gobierno y los 4 principales partidos de oposición. Para el analista Phil Gansen, el escenario es distinto a como era antes, desde las últimas negociaciones. Según Gansen, la oposición está debilitada y fragmentada. Y un aspecto que podría ser clave: Estados Unidos y la Unión Europea están más en sintonía respecto a Venezuela desde que asumió Biden. Eso facilita la existencia de una sola voz en la comunidad internacional. El papel de los países de la comunidad internacional, por decirlo así, en este proceso, más que nada es asegurar que ni el gobierno ni la oposición se aparten de la mesa, no se levanten de la mesa. Porque este es un proceso que tiene que ser largo si va a ser exitoso. Y el gran peligro, por supuesto, es que en algún momento alguna de las dos partes decida levantarse de la mesa. Pero ¿qué posibilidades hay de que esta vez el diálogo tenga éxito? Si bien el escenario internacional es favorable internamente, el escenario es
más complejo, sobre todo por la división de la oposición, lo que se puede ver en las elecciones regionales de noviembre. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos, ha estado hasta ahora en contra de participar en los comicios, porque cree que el chavismo no permite elecciones limpias, mientras que el ex candidato presidencial, Enrique Capriles, sí aboga por participar en ellas. Es que a corto plazo el riesgo es de que una parte de la oposición asociada al liderazgo de Guaidó utilice a corto plazo estas negociaciones para un poco sabotear la vía electoral trazada por Capriles y sus aliados. Y eso sería un mal comienzo. A esas dudas se suma el temor de la oposición, claro, de que el chavismo siga sin ceder. ¿Respetarán estos líderes los acuerdos alcanzados por sus partidos en los diálogos? ¿Alcanzará el gobierno de Nicolás Maduro algunos de sus objetivos? ¿Y qué opinas tú? Escríbenos en nuestras redes sociales. Si quieres más contexto de las noticias, sigue nuestros playlists en Facebook y YouTube. Nos vemos en una próxima entrega. Chau, chau.